Queridos hermanos, muy buenas tardes. Les saluda su hermano Héctor Torres, agradeciéndoles infinitamente que estén conmigo el día de hoy a través de este bendito canal Cristo Rey Radio TV. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por acompañarme en este maravilloso mundo que es la palabra de Dios, nuestra Sagrada Biblia. Pero antes que nada, vamos a darle gracias al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, amantísimo Padre Dios, por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias por este nuevo día que nos permitiste despertar, Señor. Gracias porque ya permitiste que disfrutáramos de esta parte hermosa que tú has derramado sobre nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo. Te pido que bendigas a todos y cada uno de los hermanos y hermanas aquí presentes, a todos los hermanos que nos van a acompañar en el transcurso de estos días subsecuentes. Bendícelos, Padre Santo, a ellos y a todos sus familiares. Manténlos siempre bajo el abrigo de tu sombra, Señor, para que nada ni nadie los perjudique, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das, Señor. Y ahora te pedimos, Padre Santo, que derrames tu bendito Espíritu sobre todos y cada uno de nosotros, Señor, que nos des la gracia, Señor, que nos des la bendición para que todo esto que vamos a proclamar ahorita, Señor, sea una bendición para los hermanos que lo escuchen, Señor, que penetre nuestros corazones, nuestras mentes y se queden albergadas ahí estas santas palabras que tú nos diste especialmente a nosotros. Te damos las gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, muchas gracias. Quisiera leerles, si me lo permiten, del libro de Eclesiastés, capítulo 11, del versículo 7, que dice: saber, dar gracias y también aceptar. Suave es la luz y es bueno ver el sol, aún cargado de años. Que el hombre sepa tomarles el gusto a todos ellos, pero que tome en cuenta los días del anochecer, pues por muchos que sean, nada es seguro para el porvenir. Muchacho, conoce la felicidad mientras seas joven y toma temprano las buenas decisiones. Elige tu camino como mejor te parezca, sin olvidar que Dios te pedirá cuentas de todo. No dejes que la amargura se instale en ti, ni la enfermedad en tu cuerpo. Juventud y cabellos negros son traicioneros. Palabra de Dios. Bien, hermanos queridos, recordarán que en la clase anterior terminamos de ver el libro de Jueces. Vimos que el libro de Jueces es lo que nos enseña cómo Dios es subestimado por su pueblo. Jueces es un triste contraste con el libro de Josué. En ese libro de Josué se nos narra las bendiciones que Dios otorgó a los israelitas por su obediencia al conquistar la tierra. En Jueces, ellos fueron desobedientes e idólatras, lo que los condujo a sus muchas derrotas. Sin embargo, Dios nunca dejó de abrir sus brazos y su amor a su pueblo. Cada vez que se arrepentían de sus malvados caminos e invocaban su nombre, a través de los 15 jueces de Israel, Dios honró su promesa a Abraham de proteger y bendecir a sus descendientes. Después de la muerte de Josué, los israelitas se volvieron a servir a los Baales y a Astarot. Dios permitía que los israelitas sufrieran las consecuencias de su adoración a dioses falsos. Era entonces cuando el pueblo de Dios imploraba a Yahvé por su ayuda. Vimos cómo Dios envió jueces para que los guiaran en su vida recta a lo largo de los 480 años que duró el periodo de los jueces. La semana anterior vimos a Sansón, que fue el 12º juez,
condujo al pueblo de Dios por 40 años a la victoria sobre los filisteos. Los jueces que gobernaron Israel fueron 14 en total, considerando a Samuel, que fue juez, sacerdote y profeta. Estos fueron Otoniel, Ahod, Samgar, Débora y Barak, Gedeón, Abimelech, Tolá, Jair, Jefté, Ibsán, Elom y por último Samuel, que como dijimos, él fue juez y fue también sacerdote y profeta además. La desobediencia siempre atrae el juicio. Los israelitas presentan un ejemplo perfecto de lo que no debemos hacer. Entiendan bien, hermanos, lo que sucedió con el pueblo de Israel en la época de los jueces es un ejemplo perfecto de lo que no debemos de hacer. En lugar de aprender de la experiencia que Dios siempre castigará la rebelión contra él, ellos continuaron desobedeciendo y sufriendo el desagrado y la disciplina de Dios. Si continuamos en desobediencia, atraeremos la disciplina de Dios. No porque Él disfrute nuestro sufrimiento, sino porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijos. Esto lo dice Hebreos 12:6. El libro de Jueces es un testamento de la fidelidad de Dios. Aún si fuéramos infieles, Él permanece fiel. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Por lo tanto, esto conllevó al Señor a que empezaran a figurar los reyes en la historia de Israel. Bien, vamos a ver una pequeña introducción al libro de Jueces, si me permiten, por favor, queridos hermanos y hermanas. Antes que nada, quiero dar las gracias a Lee la Biblia de Bible Project, que nos permite utilizar este video que vamos a ver sobre el libro de Samuel de forma gratuita, de acuerdo a la ley de derechos del autor de Common número 4. Gracias a eso nos permiten utilizar Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives 4.0 International License. Algo así. Entonces, gracias Bible Project, y lee la Biblia, Samuel. Entonces, vamos a ver ahora sí. Los libros de Primera y Segunda de Samuel. En nuestras Biblias modernas, estos son dos libros separados, pero esa división es simplemente por la longitud del rollo. Originalmente fue escrito como una sola historia coherente. En este video hablaremos solo sobre Primera de Samuel. Después de que Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto, ellos hicieron un pacto con Dios en el monte Sinaí y eventualmente llegaron a la tierra prometida. Y ahí se suponía que Israel fuera fiel a Dios y obedeciera los mandamientos del pacto. Antes del libro de Samuel, el libro de Jueces mostró cómo Israel falló completamente en cumplir esa tarea. Fue un tiempo de caos moral y mostró la necesidad que tenía Israel de líderes sabios y fieles. El libro de Samuel provee una respuesta a esa necesidad. La historia del libro de Samuel se enfoca en tres personajes principales. El profeta, Samuel, de donde el libro toma su nombre. Luego tenemos al rey Saúl y después de él, al rey David. Los tres hicieron que Israel pasara de ser un grupo de tribus gobernado por jueces a un reino unificado gobernado por el rey David en Jerusalén. Y el libro de Samuel tiene un diseño fascinante que entreteje la historia de estos tres personajes en 4 partes principales.
Samuel es el líder clave y el profeta en la primera sección del libro, pero también juega un rol importante en la siguiente sección, que es la historia de Saúl, la cual se nos cuenta en 2 movimientos: la llegada de Saúl al poder y luego sus fracasos. Y la segunda parte trata sobre su caída y su trágica muerte. Y luego del drama de la partida de Saúl, se encuentra con la emocionante llegada al poder de David. Y luego, la historia de David se nos cuenta en 2 movimientos. Primero, él está sobre una ola de éxito, lo cual es seguido por su trágico fracaso personal en la lenta autodestrucción de su familia y luego de su reino. El libro concluye con un epílogo que reflexiona en toda la historia. Profundicemos y veamos cómo se desarrolla. La primera parte continúa describiendo el caos del libro de Jueces, y se nos presenta una conmovedora historia acerca de una mujer llamada Ana, y ella se lamenta porque nunca ha sido capaz de tener hijos. Y por gracia de Dios, ella finalmente tiene un hijo llamado Samuel, y en su gozo canta un asombroso poema en el capítulo 2. Y el poema trata de cómo Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. De cómo, a pesar de las tragedias y de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos en la historia. Y también trata de cómo Dios un día levantará un rey ungido para su pueblo. El poema de Ana ha sido colocado aquí en el inicio del libro para introducir estos temas claves que veremos a través de toda la historia, como el siguiente. Samuel crece y se convierte en un gran profeta y líder para el pueblo de Israel, al tiempo que los filisteos se levantan como los archienemigos de Israel. Y en esta batalla crucial, los israelitas se vuelven arrogantes, y en lugar de orar y pedir la ayuda de Dios, sacan el arca del pacto como una especie de trofeo que automáticamente les dará la victoria en la batalla. Y así, debido a su presunción arrogante, Dios permite que Israel pierda la batalla y el arca es robada. Así que los filisteos toman el arca y la colocan en el templo de su dios, Dagón. Y luego el Dios de Israel derrota a los filisteos y al dios Dagón sin un ejército, enviando plagas sobre el pueblo. Y los filisteos ya no quieren el arca, obviamente, y la envían de vuelta a Israel. Y el punto de la historia parece ser este: Dios no es el trofeo de Israel, y Él se opone al orgullo entre los filisteos, pero también entre su propio pueblo. Y así, Israel necesita permanecer humilde y obediente si quiere experimentar la bendición del pacto de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección principal. Los israelitas vienen con Samuel y le dicen: «Oye, queremos un rey como todas las demás naciones, ve y búscanos uno». Y Samuel, un poco molesto, va y consulta con Dios, y Dios le dice: «Sí, sus motivos son malos, pero si quieren un rey, dáselos». Y así se nos presenta Saúl. Saúl es un personaje trágico, porque empieza siendo muy prometedor. Es alto y bien parecido. Es el candidato perfecto para ser rey. Pero tiene fallas de carácter profundas. Es deshonesto, le falta integridad y parece incapaz de reconocer sus propios errores. Y estas fallas se convierten en su perdición. Él gana algunas batallas al principio, pero sus fallas son tan profundas que eventualmente se descalifica a sí mismo por desobedecer descaradamente los mandamientos de Dios. Así que el anciano Samuel confronta a Saúl y a Israel. Él le había advertido al pueblo de que solo serían beneficiados por un rey que fuera humilde y fiel a Dios. De otro modo, los reyes de Israel traerían la ruina. Así que le informa a Saúl que Dios levantará un nuevo rey para reemplazarlo. Y así comienza la caída de Saúl. Al mismo tiempo, Dios está trabajando detrás de escena para levantar a ese nuevo rey. Es un insignificante pastor joven llamado David. Es el candidato menos probable para ser rey. Pero la famosa historia de David y Goliat muestra que Dios no eligió a David por la posición de su familia, sino simplemente por su confianza radical y humilde en el Dios de Israel. De manera que esta historia encarna todos los temas del poema de Ana. Los orgullosos Saúl y Goliat son humillados, mientras que el humilde David es enaltecido. De aquí vemos a Saúl descender lentamente a la locura, mientras David llega al poder. David comienza a trabajar para Saúl como general, y está ganando todas las batallas, y también está ganando toda la fama. Y Saúl se pone celoso y empieza a perseguir a David, hostigándolo y tratando de asesinarlo. David no ha hecho nada malo, así que David simplemente huye y espera en el desierto.